pasos para activar el poder de las declaraciones bíblicas y ver lo imposible volverse. Milagro: el error que casi todos cometen: oran, pero no activan. ¿Alguna vez te ha pasado que oras con todo tu corazón y aún así sientes que la situación no se mueve? Pides, lloras, insistes, te esfuerzas por creer, pero el imposible sigue ahí, como una pared que no cede. Y entonces llega la pregunta silenciosa que duele al Señor: ¿por qué no? Cambia. Hoy Dios quiere mostrarte algo que puede sacudir tu vida espiritual de una forma profunda. Porque muchas personas oran, pero no activan. Piden, pero no declaran. Suplican, pero no ejercen autoridad. Y no lo digo para acusarte. Lo digo porque esto le pasa a casi todos. Hay creyentes sinceros, con fe real, que aman a Dios, pero están usando la fe como si fuera solo un deseo interno, cuando la fe bíblica, la fe del reino, también se expresa con la boca. Porque en lo espiritual, tus palabras no son un detalle. Son una llave. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso significa que tu boca puede convertirse en un canal de paz o en una fábrica de derrota. Y puede convertirse también en un instrumento de milagros cuando tus palabras están alineadas con la palabra de Dios. Escucha esto con atención. El problema no es que Dios no haga milagros. El problema es que muchos creyentes no saben cómo cooperar con el poder del cielo. Oran, pero al minuto declaran lo contrario. Esto no tiene solución. Yo no voy a poder. Esto está perdido. Siempre me pasa lo mismo. Dios no me escucha. Y el enemigo ama eso, porque no necesita destruirte de golpe. Solo necesita que declares tu propia cárcel. Pero hoy, en el nombre de Jesús, eso se termina. Hoy vas a aprender pasos claros para activar el poder de las declaraciones bíblicas, no como un juego, no como pensamiento positivo, no como motivación humana, sino como lo que realmente es en autoridad espiritual basada en la palabra eterna de Dios. Porque cuando Dios quiere hacer un milagro, muchas veces empieza con una palabra. Dios dijo: háganse a la luz, y fue la luz. Jesús dijo: levántate, y el paralítico se levantó. Jesús dijo a Lázaro: ven fuera, y el muerto salió. No eran frases lindas, eran decretos con autoridad. Y ahora viene lo importante: si tú eres hijo de Dios y la palabra de Dios habita en ti, entonces tu boca no fue creada para
vivir repitiendo. Miedo fue creada para declarar fe. Pero para que esto funcione, hay un orden, hay pasos. Y si no lo sigues, terminas frustrado. Por eso hoy vamos a comenzar como se debe. Antes de entrar en el primer paso práctico, quiero que hagas algo conmigo, porque esto no es un video para solo escuchar. Es un video para activar. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo declaro que lo imposible se hace posible en el nombre de Jesús. Hazlo con fe, aunque tu situación se ve igual. Hazlo como una señal al Señor. Yo voy a aprender a hablar como alguien que cree y también dale like. No por ego, no por algoritmo solamente, sino porque tú, like, empuja esta palabra hacia alguien que hoy está a punto de rendirse. Ahora sí. Paso 1. Deja de hablar del problema como si fuera un destino. Mira lo que ocurre con la mayoría. Tienen un problema real, pero lo vuelven una identidad. No dicen, estoy pasando por una crisis. Dicen, en mi vida siempre es un desastre. No dicen, estoy enfrentando ansiedad. Dicen, yo soy así, mi mente nunca cambia. No dicen, tengo una necesidad. Dicen, siempre voy a vivir en escasez. Y sin darse cuenta, están profetizando su propia prisión. Porque tu boca no solo describe, tu boca dirige. Lo que repites todos los días se convierte en tu atmósfera. Y lo que se convierte en atmósfera se convierte en mentalidad. Y lo que se convierte en mentalidad se convierte en camino. Por eso el primer paso para activar declaraciones bíblicas es andeja. De darle más voz a la situación que a la promesa. No significa negar lo que está pasando. Significa dejar de coronarlo como si fuera invencible. Porque cuando tú repites el problema sin fe, tu mente lo magnifica. Y tu espíritu se rinde. Pero cuando tú empiezas a hablar como alguien que cree, algo se alinea por dentro. Ahora, tal vez me digas, pero si yo no hablo del problema, ¿cómo enfrento la realidad? Escúchame, la realidad no es solo lo que ves. La realidad también es lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es más estable que lo que tú sientes. Entonces, el primer entrenamiento es sencillo, pero poderoso en cada vez que tu boca quiera. Decirán, esto no cambia. Tú respondes, Dios está obrando, aunque yo no lo vea. Cada vez que tu mente diga, estoy solo, tú declaras, el Señor está conmigo y no me dejará.
cada vez que tu corazón diga, Ara, no hay salida. Tú declaras a Dios, abre camino donde no lo hay. Y si tú haces esto de forma constante, no es que estás fingiendo, es que estás reeducando tu vida espiritual para alinearla con el cielo. Este paso parece simple, pero es una guerra. Porque el enemigo no teme a tus pensamientos, teme a tu boca. Cuando está llena de palabra de Dios, por eso, antes de seguir con el siguiente paso, te hago una pregunta. ¿Cuál es la frase negativa que más se te sale cuando estás cansado? No puedo, no cambia, siempre es igual. Ya fue, escríbela mentalmente y cámbiala por una declaración bíblica. No declares desde la emoción, declara desde la palabra. Aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Empiezan a declarar, pero declaran desde la emoción, no desde la palabra. Y cuando las declaraciones nacen solo del impulso emocional, pierden autoridad espiritual. Hay personas que dicen frases como, todo va a salir bien. Yo decreto que esto cambia, yo declaro que mañana es distinto. Y aunque suene bien, si esas palabras no están ancladas en lo que Dios dijo, no tienen el peso espiritual necesario para sostener un milagro. Porque el poder no está en repetir frases fuertes. El poder está en alinear tu boca con la boca de Dios. Jesús no hablaba al azar. Él hablaba lo que el Padre ya había establecido. Por eso el segundo paso es fundamental. Nunca declares algo que Dios no haya prometido. Declara exactamente lo que Él ya dijo sobre tu situación. Eso es lo que convierte una frase en un decreto espiritual. La Biblia dice que Dios vela por su palabra para cumplirla. No vela por tus emociones, no vela por tus deseos sueltos. Vela por su palabra. Por eso hay creyentes que declaran con intensidad, pero no ven fruto, porque declaran desde el deseo, no desde la promesa. Te voy a poner un ejemplo claro. Declaración emocional. Yo declaro que nunca más tendré problemas. Eso no es bíblico. Jesús nunca prometió ausencia de problemas. Declaración bíblica. En medio de la prueba, Dios me da paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí sí hay respaldo del cielo. Otro ejemplo A. Declaración emocional. Yo decreto que mañana todo cambia mágicamente. Eso no está basado en la palabra. Declaración bíblica. El que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Eso sí activa algo real. Cuando tú declaras lo que Dios ya habló, no estás tratando de convencer a Dios, estás activando tu fe en una verdad
eterna. Y aquí hay algo clave que quiero que entiendas bien, Dios. No. Necesita que le recuerdes el problema. Dios responde cuando tú recuerdas la promesa. Por eso, antes de declarar, necesitas hacer algo muy práctico. Identifica qué dice la Biblia sobre tu situación específica. ¿Ansiedad? No te afanes, porque el Señor guarda tu corazón. ¿Escasez? Mi Dios suplirá todo lo que me falta. Enfermedad. Por sus llagas fui curado. Miedo. No temas, porque yo estoy contigo. Confusión. Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Ese versículo se convierte en tu munición. Y ahora viene algo importante. No declares 20 cosas distintas todos los días. Eso dispersa tu fe. Escoge una o dos promesas y repítelas hasta que bajen de la mente al espíritu, porque la fe no se construye por cantidad, sino por profundidad. Hay personas que dicen, yo declaro muchas cosas, pero igual me siento vacío en claro, porque no estás permitiendo que la palabra te forme por dentro. La declaración bíblica no es gritar, es permanecer. Por eso este paso requiere disciplina espiritual. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Piensa en tu mayo era imposible hoy. Solo uno, no todos. Ahora, responde mentalmente. ¿Qué versículo habla directamente de eso? Si no lo sabes, no pasa nada. Pero este paso te invita a buscarlo, a leerlo, a apropiarte de Porque cuando tu boca empieza a repetir la palabra, algo cambia primero dentro de ti y luego afuera. La constancia, ¿por qué declarar una vez no es suficiente? Aquí es donde muchos se rinden demasiado pronto. Declaran hoy, mañana no ven nada y concluyen, esto no funciona. Pero la Biblia nunca prometió que la fe funciona como un interruptor. Prometió que funciona como una semilla y toda semilla tiene un proceso. Jesús dijo que el reino de Dios es como alguien que siembra. Y luego la semilla crece aunque él no sepa cómo. Eso significa que hay un tiempo invisible donde todo está ocurriendo, aunque tú no lo percibas. Por eso el tercer paso para activar el poder de las declaraciones bíblicas es declarar de forma constante, incluso cuando no sientas nada. Porque las declaraciones no fueron diseñadas para alimentar tu emoción. Fueron diseñadas para alinear tu espíritu. Y aquí hay una verdad que te va a confrontar con amor. Si solo declaras cuando te sientes fuerte, tu fe sigue dependiendo de tus emociones.
Pero cuando declaras, cuando estás cansado, confundido o desanimado, ahí la fe se vuelve madura. La mayoría de los milagros en la Biblia no ocurrieron el primer día de declaración. Ocurrieron después de perseverancia. El pueblo rodeó Jericó 7 días. Daniel oró y ayunó 21 días antes de ver respuesta. Elías oró 7 veces hasta que la nube apareció. Abraham declaró promesas durante años antes de ver a Isaac. Dios no estaba demorando por crueldad. Estaba formando carácter, fe y autoridad espiritual. Porque hay cosas que no cambian hasta que tú cambias por dentro. Ahora escucha esto con atención, porque aquí está una clave poderosa ancada. ¿Ves que declaras la palabra aunque no veas resultados? Estás debilitando el control del enemigo sobre tu mente. Tal vez la situación externa todavía no se movió, pero la ansiedad ya no gobierna igual, el miedo ya no tiene la última palabra, la desesperanza ya no te domina. Eso ya es una victoria. Por eso no subestimes el acto de declarar todos los días lo mismo en el enemigo quiere que te aburras. Quiere que pienses en ya dije esto 1000 veces y nada pasó. Pero justo ahí, cuando estás a punto de soltar, es cuando algo está por romperse. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo cosecharemos si no desmayamos. No dice si sentimos, dice si no desmayamos. Ahora bien, la constancia no es repetir como loro. Es repetir con conciencia. Cada vez que declares, hazlo sabiendo lo que estás diciendo. Por ejemplo, no digas rápido para Dios, todo es posible. Dilo así al Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y descanso en eso cambia todo. Y aquí va una instrucción práctica que te recomiendo seguir a Nelish. Un momento fijo del día para declarar. Puede ser, apenas despiertas, antes de dormir, en una caminata, en el auto, en silencio si es necesario, pero hazlo siempre. En el mismo momento. ¿Por qué? Porque tu espíritu aprende por repetición. Y cuando tu espíritu se acostumbra a empezar o terminar el día con la palabra, se crea un altar invisible. Un espacio donde Dios empieza a hablarte, a afirmarte, a fortalecerte. No es magia, es disciplina espiritual. Y aquí viene algo importante, en si un día fallas, no te condenes. Retoma al día siguiente. La condena rompe la constancia. La gracia la restaura.
Antes de pasar a la parte 4, quiero dejarte con esta frase, para que la recuerdes: a la fe no se mide por lo rápido que ves resultados, sino por lo firme que permaneces mientras no los ves. En la parte 4 vamos a entrar en un punto que casi nadie quiere aceptar, pero que desbloquea declaraciones poderosas en la coherencia entre lo que declaras y lo que haces. Coherencia espiritual, cuando tus actos respaldan tus declaraciones. Este paso es incómodo, pero es indispensable, porque aquí es donde muchas declaraciones pierden fuerza. No porque la palabra falle, sino porque hay una contradicción constante entre lo que se declara y cómo se vive. Y quiero ser muy claro contigo, con amor y con verdad, en declarar. Sin coherencia, debilita la autoridad espiritual. Declarar con coherencia la multiplica. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Eso no significa que las obras produzcan el milagro. Significa que las obras demuestran que realmente crees. Déjame ponértelo simple. No puedes declarar: Dios es mi proveedor, y vivir todo el día en queja, miedo y desorden financiero. No puedes declarar: mi mente está en paz, y alimentar tu mente con caos, noticias tóxicas y conversaciones destructivas. No puedes declarar: confío en Dios, y tomar todas tus decisiones desde la desesperación. Eso no invalida la fe, pero la debilita. Porque en el mundo espiritual, la autoridad se sostiene cuando hay alineación. Jesús lo explicó de una manera profunda cuando dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? No era un reproche, era una revelación. Hay poder en la palabra, pero ese poder fluye con más libertad cuando tu vida no va en dirección opuesta a lo que declaras. Ahora atención, porque esto es clave. Coherencia no es perfección. Coherencia es dirección. Dios no espera que lo hagas todo bien. Espera que camines hacia lo que declaras. Ejemplos prácticos. Si declaras sanidad, no vivas como alguien que ya se dio por vencido. Tal vez aún estés enfermo, pero empiezas a hablar distinto, a cuidarte distinto, a esperar distinto. Si declaras paz, empieza a proteger tu descanso, tus límites, tu silencio. Si declaras provisión, empieza a ordenar lo poco que tienes, a ser responsable, a no sabotearte. Esto no es legalismo, es sabiduría espiritual. Porque cada acción coherente le dice al cielo: realmente creo lo que estoy declarando, Han, y eso abre puertas. Mira este principio bíblico poderoso. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán, el río no se abrió primero. El agua se abrió cuando los sacerdotes pusieron el pie en el
agua. Primero el pasón, después el milagro. Eso es coherencia. No esperaron ver el milagro para moverse. Se movieron confiando en lo que Dios había dicho. Y aquí viene algo que necesitas escuchar con madurez espiritual. Hay declaraciones que no se activan hasta que das un paso incómodo. No porque Dios quiera exigirte algo, sino porque ese paso rompe el ciclo de la pasividad. Muchos dicen, cuando Dios haga el milagro, yo cambio. Pero el reino funciona al revés, muévete en fe y el milagro te alcanzan ahora. Cuidado con esto. No confundas coherencia con autosuficiencia. No se trata de yo hago para que Dios haga. Eso sería orgullo. Se trata de Dios dijo, yo creo y camino en esa dirección. Eso es humildad. Y aquí hay algo muy importante. El enemigo no teme tanto tus palabras, teme tu obediencia alineada con la palabra. Porque cuando palabras, fe más acciones se alinean, la autoridad espiritual se vuelve evidente. Por eso Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace. Es como quien edificó su casa sobre la roca. La casa no se cae cuando viene la tormenta. Antes de avanzar, quiero que te hagas esta pregunta con honestidad. Con culpa, ¿hay algo en mi vida que esté contradiciendo lo que estoy declarando? No para castigarte, para alinearte. A veces es solo un ajuste pequeño. Una conversación que necesitas dejar, un hábito que necesitas ordenar, una decisión que llevas tiempo postergando. No lo ignores. Ese pequeño ajuste puede ser el punto donde todo empieza a moverse. En la parte 5 vamos a entrar en algo aún más profundo. Cómo usar las declaraciones para reprogramar la mente y romper patrones mentales antiguos. Ahí muchas personas comienzan a experimentar cambios reales, incluso antes del milagro. Externo. Declaraciones que reprograman la mente y rompen patrones invisibles antes de seguir. Avanzando. Necesito que entiendas esto con mucha claridad. Muchos milagros no se bloquean en lo externo, se bloquean en la mente. No porque falte fe, sino porque hay patrones mentales antiguos que siguen funcionando en automático. Patrones que se formaron por años de dolor, miedo, fracaso, rechazo, espera frustrada. Y aquí es donde las declaraciones bíblicas se vuelven armas quirúrgicas, ¿no? Solo frases espirituales. Porque declarar no es repetir. Declarar es reprogramar. La Biblia lo dice de forma directa así, como el hombre piensa en su corazón, así es. Eso significa que tu mente no solo interpreta
la realidad, la construye. Ahora dime algo con honestidad interior. ¿Hace cuánto tiempo vienes pensando lo mismo sobre tu problema? ¿Hace cuánto repites internamente? Esto nunca cambia. Siempre me pasa. Yo soy así. ¿No hay salida? Tal vez no lo dices en voz alta, pero lo piensas y lo crees. Y cada pensamiento repetido se convierte en un camino neuronal. La ciencia lo confirma. La Biblia lo anticipó hace siglos. Por eso Dios no solo quiere cambiar tu circunstancia, quiere renovar tu mente. Porque si la mente no cambia, aunque el milagro llegue, muchas veces se pierde. Ahora atención a esto porque es clave. El enemigo no siempre te ataca con tragedias, muchas veces te ata con pensamientos familiares. Pensamientos que suenan lógicos, pensamientos que parecen prudentes, pensamientos que no gritan, pero desgastan. ¿Ejemplos? Mejor no me ilusiono para no sufrir. Ya lo intenté muchas veces. Dios puede, pero conmigo no sé. A otros sí, a mí no. Eso no es humildad. Eso es programación del miedo. Y aquí entra el poder de las declaraciones bíblicas. Cuando declaras la palabra, interrumpes el pensamiento automático, introduces una verdad superior y obligas a la mente a alinearse con lo que Dios dice, no con lo que sientes. Por eso al principio cuesta. Porque estás yendo contra un hábito mental, no contra una emoción pasajera. Y eso es buena señal. Si incomoda, está funcionando. Déjame enseñarte cómo se hace esto correctamente, porque muchos se frustran aquí. Error común en declarar una vez, no ver cambios inmediatos y abandonar. Eso no es fe, eso es impaciencia espiritual. La mente no se renueva en un momento emocional. Se renueva con constancia dirigida. Mira cómo lo enseña la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso implica identificar el pensamiento, confrontarlo, reemplazarlo, repetir. El proceso ahora, ejemplo práctico en pensamiento automático, esto no va a cambiar. Declaración bíblica consciente en Dios está obrando aunque no lo vea. Él perfecciona lo que comienza. Cada vez que el pensamiento vuelva, no discutes con él, no lo analizas, lo reemplazas en otra vez. Y otra, hasta que la mente aprende un camino nuevo. Esto no es negación de la realidad, es entrenamiento espiritual. Y aquí viene algo poderoso. Muchas personas empiezan a sentir paz, claridad,
y descanso mental antes de que el milagro externo se manifieste. ¿Por qué? Porque el milagro empezó por dentro. Y cuando la mente deja de sabotear, el corazón se alinea. La fe se estabiliza y el terreno queda listo para lo sobrenatural. Jesús dijo algo que casi nadie conecta con esto: el reino de Dios está dentro de vosotros. Eso significa que cuando el reino se establece en tu mente, lo externo empieza a obedecer. Ahora, quiero darte una práctica concreta para este paso, durante los próximos días. Elige una sola declaración bíblica relacionada con tu imposible. No, 10 a 1. Y declárala. En la mañana menos, cuando el pensamiento negativo aparezca. Antes de dormir, no como un ritual vacío, sino como un acto consciente. Escúchate decirla, créela, aunque todavía no la sientas. Porque la fe no siempre se siente, la fe se ejercita. Y algo va a empezar a cambiar, tal vez no afuera todavía, pero dentro sí, y cuando lo interno cambia, lo externo sigue. En la parte 6 vamos a entrar en algo decisivo: el tiempo. Entre la declaración y la manifestación, y cómo no perder la fe justo antes del milagro. Ese es el punto donde muchos se rinden y tú no lo vas a hacer. El tiempo invisible. Cómo sostener la fe entre la declaración y el milagro. Este es uno de los momentos más delicados del proceso espiritual. No cuando declaras, no cuando crees, sino cuando pasa el tiempo y nada parece cambiar. Aquí es donde muchas personas abandonan sin darse cuenta de que estaban más cerca del milagro de lo que imaginaban. Porque entre la declaración y la manifestación existe algo que casi nadie enseñan: el tiempo invisible. Un tiempo donde Dios está obrando, pero aún no se ve. Un tiempo donde el cielo ya respondió, pero la tierra todavía no. ¿Lo refleja? Un tiempo donde tu fe está siendo afirmada, no ignorada. La Biblia está llena de este principio. Abraham fue declarado padre de multitudes cuando no tenía ni un hijo. David fue ungido rey cuando todavía era pastor. José recibió sueños de gobierno antes de ser esclavo y prisionero. Entre la palabra y el cumplimiento hubo tiempo, no por castigo, por formación. Y aquí es donde necesitas entender algo esencial. Dios no usa el tiempo para retrasarte, usa el tiempo para prepararte. Porque si el milagro llegara sin que tu interior esté listo, podría destruirte en lugar de bendecirte. Ahora atención a esto, porque es clave para no rendirte durante el
tiempo invisible, el enemigo no suele atacar con grandes tragedias. Ataca con desgaste. Pensamientos como, ya pasó mucho tiempo, talvez entendi mal. Capaz esto no era para mí, nada está pasando. ¿Eso no es prueba de que Dios no esté obrando? Es prueba de que estás en el tramo correcto. Porque cuando la fe está activa, la oposición aumenta. Jesús lo explicó con una parábola sencilla. El sembrador lanza la semilla. Pero antes de que brote, vienen las aves a intentar robarla. La semilla no fue mala, el terreno no fue incorrecto. El problema fue que no se protegió lo sembrado. ¿Tus declaraciones son semillas espirituales? Y el tiempo invisible es el momento donde debes protegerlas. ¿Cómo se protege una declaración? No contradiciéndola. Cada vez que dices, creo, pero estás abriendo una grieta. No porque Dios se ofenda, sino porque la fe funciona por coherencia. Interna, no necesitas entender el proceso. Necesitas no sabotearlo. Aquí hay algo muy importante. La fe no se mantiene por emoción. Se mantiene por decisión. Hay días donde sentirás convicción. Y días donde no sentirás nada. Ambos días cuentan. Dios no responde a la intensidad emocional. Responde a la perseverancia del corazón. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo segaremos. No dice, si sentimos fe. Dice, si no desmayamos. El tiempo invisible es donde se prueba si tu fe es reacción. Oh raíz. Ahora déjame decirte algo que casi nadie dice a Ney. ¿Ves el milagro ya? Fue concedido, pero Dios está esperando que tu alma se estabilice. Porque si recibes antes de estar firme, vuelves a caer en él. Mismo patrón. Por eso este tiempo no es vacío, es activo, aunque silencioso. Y aquí entra una práctica clave durante el tiempo invisible, ¿no? Aumentes declaraciones por ansiedad, no cambies de palabra por impaciencia menos N o declares. Cosas opuestas por cansancio, mantén una línea clara, aunque no sientas nada. Aunque no veas señales, aunque parezca igual, la fe madura no corre, permanece. Y aquí viene algo liberador. No estás atrasado. No perdiste el timing, no llegaste tarde. Dios no trabaja con ansiedad. Trabaja con propósito. Si estás en espera, no es porque fallaste. Es porque estás siendo afirmado. En la parte 7 vamos a entrar en uno de los puntos más importantes de todos, cómo reconocer las señales sutiles de que el milagro ya está en movimiento, incluso antes de verlo. Muchos no las ven y por eso dudan justo cuando todo empieza a moverse.
señales silenciosas de que el milagro ya está en movimiento. Este paso requiere sensibilidad espiritual, porque cuando Dios empieza a mover lo invisible, no siempre lo hace con ruido, ni con señales espectaculares. Muchas veces lo hace de forma silenciosa, tan sutil, que si no estás atento, puedes pensar que no está pasando nada, pero sí está pasando, solo que no como esperabas. Aquí está una verdad profunda del reino en Dios. Casi nunca comienza Él. Milagro por lo externo. Comienza por lo interno, por el orden, por la alineación. Por eso hay señales que indican que tu declaración ya fue escuchada. Y que el proceso está en marcha. Te voy a mostrar las más importantes. Primera señal, la ansiedad empieza a perder fuerza, no desaparece del todo. Pero ya no te domina como antes. Antes, ese tema te quitaba el sueño. Ahora, todavía te preocupa, pero ya no te ahoga. Eso no es resignación, es confianza naciente. Cuando la paz empieza a aparecer antes del milagro, es porque el cielo ya intervino. La Biblia dice: a la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. No dice cuando todo se resuelva. Dice guardará. Eso es custodia espiritual. Segunda señal, ya no reaccionas igual antes. Te alterabas rápido. Discutías, te desesperabas. Querías resolver todo ya ahora. Respiras, esperas. Piensas antes de hablar, eliges confiar. Eso es crecimiento espiritual. No es pasividad, es madurez. Y Dios confía milagros grandes a corazones estables. Tercera señal, empiezan a caer viejas cargas, cosas que llevabas años cargando. Emocionalmente empiezan a soltarse en culpa, en autoexigencia extrema, miedo constante, necesidad de control. No porque lo decidiste intelectualmente, sino porque ya no pesan igual. Eso indica que Dios está descomprimiendo tu interior. Y cuando el interior se libera, el exterior puede transformarse. Cuarta señal, cambia tu lenguaje espontáneo. Este punto es clave. Empiezas a hablar distinto sin forzarlo. Antes decías, esto nunca cambia, siempre me pasa. No. Hay salida ahora. Incluso sin pensarlo dices, Dios sabrá, algo se va a mover, no sé cómo, pero confío. Eso es evidencia de reprogramación espiritual. Tu boca empieza a alinearse con tu fe antes de que lo veas. En quinta señal, se cierran caminos que antes insistías en tomar. Esto puede incomodar. Oportunidades que parecían lógicas se caen. Personas que no aportaban se alejan. Planes que querías ya no avanzan. No es retroceso, es protección. Dios muchas veces cierra puertas para evitar que salgas del proceso antes de tiempo. Lo que parece pérdida muchas veces es dirección.
Y, seguí señal, el silencio ya no te asusta tanto antes. El silencio de Dios te angustiaba. Ahora, aunque no escuches respuestas claras, no entras en pánico. Aprendiste a permanecer y eso es enorme. Porque quien aprende a permanecer, aprende a recibir. La fe madura no necesita confirmación constante en descanso. Ahora escucha esto con atención en sí. Estas señales están ocurriendo en ti. No estás estancado, estás en transición. El milagro no empieza cuando lo ves. Empieza cuando dejas de pelear internamente. Y aquí viene una advertencia importante. No vuelvas atrás solo porque todavía no lo ves. A muchos abandonan justo aquí. No porque Dios no respondió, sino porque no reconocieron el movimiento invisible. No midas el proceso por resultados rápidos, mídelo por transformación real. Si estás más firme, más consciente, más en paz, más centrado, algo ya cambió y lo que cambió por dentro va a manifestarse afuera. En la parte 8 vamos a entrar en el último gran obstáculo. ¿Qué hacer cuando aparece la tentación de volver a declarar lo contrario? ¿Y cómo sellar espiritualmente lo que ya empezaste? Ahí se consolida todo. ¿Cómo sellar tus declaraciones y no volver atrás cuando llega la prueba? Final. Este es el punto donde todo se define. No cuando declaras por primera vez, no cuando sientes fe, sino cuando aparece la tentación de volver atrás. Porque casi siempre, antes de un cambio real, llega una última presión. No para destruirte, para probar que vos gobierna ahora tu interior. Y aquí es donde muchos retroceden sin darse cuenta. No dejan de creer en Dios, pero vuelven a declarar desde Él. Miedo en frases como, ya fue, mejor no esperar nada, capaz me equivoqué. No quiero ilusionarme más. Eso no es realismo, es autoprotección emocional. Y es comprensible, pero si no se detecta, neutraliza lo que ya estaba en movimiento. Por eso este paso es clave en celar espiritualmente tus declaraciones. ¿Y qué significa sellar? Significa no renegociar con la duda, no discutirla, no justificarla, no alimentarla, simplemente no volver a hablar en dirección opuesta. La Biblia lo dice así: retengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar. La palabra fluctuar implica ir y venir, declarar hoy y desdecir mañana, afirmar con fe y luego cancelar con palabra. Dios no necesita que seas perfecto. Necesita que seas estable. Ahora atención, porque esto es práctico en cuando la duda aparezca, porque va a aparecer. No intentes eliminarla, solo no le des autoridad verbal. Puedes pensar, no, hoy me siento cansado. Pero no digas a nada va a cambiar. Puedes sentir no entiendo el proceso, pero no declares.
esto no funciona. Hay una diferencia enorme entre sentir algo y confesar algo. La fe no exige negar lo que sientes. Exige no convertirlo en decreto. Aquí está el error más común. Las personas creen que deben sentirse llenas de fe para seguir declarando no. La fe madura declara incluso cuando no se siente fuerte. Porque ya no depende de la emoción, depende de la decisión. Ahora, hay una práctica espiritual que sella profundamente lo que declaraste en gratitud. Anticipada no, agradecimiento fingido, agradecimiento consciente. Dar gracias no porque todo se resolvió, sino porque confías en Él. Carácter de Dios. La Biblia dice, andad gracias en todo han, no dice por todo. Dice en todo. Eso significa, aunque estés en proceso, aunque no veas aún el resultado, agradeces porque sabes quién está a cargo. La gratitud cambia la postura interior. Deja de ser estoy esperando a ver si pasa algo. Y se convierten en sé que Dios está obrando, aunque todavía no lo vea. Eso sella. Otra forma de sellar es el silencio estratégico. No tienes que explicarle tu proceso a todo el mundo. No todos entienden lo que estás creyendo. Jesús no anunciaba cada cosa que hacía, muchas veces pedía silencio. Porque hay procesos que se protegen en reserva. Hablar demasiado expone. Guardar con sabiduría preserva. Ahora quiero que escuches esto con claridad. Si llegaste hasta aquí. No. Fue casualidad. No escuchaste esto por curiosidad. Hay algo que Dios está afirmando en ti. Y lo que empezó como una enseñanza se volvió un proceso interno. Real. En la parte 9 vamos a cerrar con algo fundamental, como vivir después de declarar cómo no volver al mismo ciclo y cómo transformar este proceso en un nuevo estilo de vida espiritual. Ahí no solo se recibe un milagro, ahí se sostiene. Vivir después de declarar en cómo no volver al mismo ciclo. Este punto marca la diferencia entre quienes reciben un milagro y quienes entran en una nueva forma de vivir. Porque el mayor error espiritual no es no recibir, es recibir y volver al mismo patrón. Y Dios no quiere solo intervenir en tu situación. Quiere transformar tu manera de habitar la vida. Las declaraciones bíblicas no son solo una herramienta para una crisis. Son un lenguaje espiritual que redefine cómo piensas, hablas y decides. Por eso este paso es tan importante. Cuando algo empieza a cambiar, internamente o externamente, la tentación es relajarse.
y volver al piloto automático. Pero el reino no funciona por impulsos. Funciona por conciencia sostenida. Ahora escucha esto con atención. El milagro no te mantiene firme. La convicción, sí. Si tu fe estaba basada solo en necesito que algo pase, cuando pase, pierdes enfoque. Pero si tu fe se volvió identidad, el cambio se sostiene. Por eso vivir después de declarar implica 3 ajustes profundos. 1. Cambiar la pregunta interna. Antes preguntabas, ¿cuándo va a cambiar esto? Ahora, la pregunta madura es, ¿cómo vivo alineado con lo que ya declaré? Eso cambia todo, porque ya no estás esperando desde la carencia, estás caminando desde la convicción. Ejemplo, si declaraste paz, no vuelves a vivir como alguien perseguido por la urgencia. Si declaraste provisión, no vuelves a tomar decisiones desde el miedo. No porque seas perfecto, sino porque ya no eres el mismo. Dentro 2. Convertir la declaración en hábito, no en emergencia. Muchos solo declaran cuando están al límite. ¿Eso es entendible? Pero limitado. La fe madura no habla solo cuando hay crisis. Habla porque ese es su idioma. Empiezas a declarar antes de que el problema escale, cuando todo está estable, incluso cuando todo va bien, no por paranoia, sino por alineación. Así se rompe el ciclo. Cuando declaras solo en emergencia, vives reaccionando. Cuando declaras como hábito, vives gobernando tu interior. 3. Reconocer cuando el ciclo intenta volver. Los ciclos no siempre regresan con fuerza, a veces regresan disfrazados de normalidad. Pensamientos como, bueno, ya pasó, no hace falta seguir atento. Ya estoy mejor, puedo aflojar, no era tan importante. Ahí es donde muchos retroceden sin notarlo. No porque perdieron la fe, sino porque bajaron la guardia. Jesús lo dijo con claridad, velad. No por miedo, por conciencia. Velar es estar despierto internamente. Y aquí hay una verdad clave, no vuelves al ciclo porque fallaste. Vuelves al ciclo cuando dejas de elegir conscientemente. Por eso este proceso no termina con un amén. Empieza con una nueva forma de estar presente. Ahora quiero dejarte algo muy concreto. No necesitas declarar todo el tiempo. Necesitas no volver a hablar en contra de lo que crees. Ese es el verdadero avance. Si un día estás cansado, calla antes de contradecir tu fe. Si un día dudas, no lo conviertas en discurso. El silencio alineado es más poderoso que 1000 palabras impulsivas. Y aquí viene una verdad que libera a Dios. No te está evaluando, te está formando. No te observa para ver si te equivocas. Camina contigo mientras aprendes. Si algún día fallas,
no retrocedas. Vuelve a declarar, vuelve a alinearte. La gracia no se agota. En la parte 10 vamos a cerrar todo este recorrido con algo esencial, una declaración final de sellamiento y una visión clara de por qué este proceso puede marcar un antes y un después real en tu vida espiritual. Ahí no se cierra un video, ahí se abre una etapa. Declaración final y cierra cuando lo imposible deja de gobernar tu vida. Llegamos al punto final de este recorrido, pero no al final del proceso. Porque lo que empezó como enseñanza se convirtió en reposicionamiento espiritual. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay personas que escuchan ideas, otras reciben información. Pero muy pocas permiten que algo reordene su interior. Y eso es lo que ocurrió aquí. Ahora quiero que entiendas algo con mucha claridad y sin misticismo exagerado. Las declaraciones bíblicas no obligan a Dios, no lo presionan, no lo manipulan. Las declaraciones te alinean a ti con lo que Dios ya decidió. Hacer en el poder no está en forzar el cielo. Está en dejar de resistirlo desde dentro. Por eso cuando lo imposible empieza a perder peso en tu vida, no es solo porque algo externo cambió, sino porque ya no gobierna tu manera de pensar, sentir y decidir. Y ese es el verdadero milagro inicial. Ahora vamos a hacer algo importante, no como ritual, no como cierre emocional, sino como acto de alineación consciente. Declaración final de sellamiento, lee o declara esto con calma, sin prisa. Sin tensión, no necesitas sentir nada especial, solo estar presente. Declaro que mi vida ya no está gobernada por lo imposible. Declaro que lo que antes me limitaba ya no define mis decisiones. Declaro que mi boca se alinea con la verdad de Dios y no con el miedo, aunque todavía no vea todo resuelto, confío. Aunque el proceso continúe, permanezco firme. Aunque haya silencio, no retrocedo. Declaro que Dios está obrando incluso cuando no lo percibo. Que su palabra sigue activa, aunque no haya señales inmediatas. Que mi fe no depende de resultados rápidos, sino de convicción profunda. Renuncio a volver al lenguaje de la derrota. Renuncio a declarar desde la ansiedad. Renuncio a negociar con la duda. Elijo caminar alineado con lo que Dios dijo. Elijo sostener lo que declaré. Elijo permanecer estable mientras Él obra. Lo imposible ya no gobierna mi interior. Mi vida se ordena desde la verdad, no desde el miedo. Y confío en que lo que Dios comenzó, Él lo llevará a cumplimiento. Ahora detente un momento, no sigas enseguida. No busques otra cosa. Permanece.
Porque aquí es donde muchos se equivocan. Creen que cerrar es irse. Rápido, pero en lo espiritual, permanecer unos instantes consolida lo que fue sembrado. Quiero decirte algo importante y honesto. Este proceso no te garantiza que todo cambie mañana. Pero sí garantiza que tú ya no vuelves a ser el mismo. Frente a lo imposible. Y eso cambia todo. Porque cuando lo imposible deja de intimidarte, cuando ya no gobierna tu lenguaje, cuando no te paraliza por dentro, el terreno queda preparado para que Dios actúe sin resistencia interna. Muchos quieren milagros, pocos quieren transformación. Tú elegiste transformación, y la transformación siempre termina manifestándose afuera. A partir de ahora, no te preguntes todos los días si ya pasó algo. Obsérvate. Mira cómo respondes. Mira cómo hablas. Mira cómo decides. Ahí están las primeras evidencias. Y cuando llegue la manifestación externa, no será un sobresalto, será confirmación. Este no fue un mensaje motivacional, fue una recalibración. Y si vuelves a sentirte tentado a caer en el ciclo anterior, no te condenes. Vuelve aquí, vuelve a declarar, vuelve a alinearte. Eso también es madurez espiritual. Aquí no termina nada. Aquí empieza una forma